Lo importante que hay que saber de esta crisis y de la que sucedió en la década del 30 es que para obtener los cheques que necesitamos, porque mucha gente y muchas compañías necesitan cheques, bien, ¿de dónde saldrán esos cheques? Serán cheques del gobierno. El tipo de apoyo que vamos a recibir incluye dos tipos de apoyo. ¿De dónde sale todo ese dinero? Entonces, cuando el gobierno dice que pagará más por el seguro de desempleo o que le dará un préstamo a una pequeña empresa, etcétera, ¿de dónde sacarán el dinero? Puede ser de los impuestos, pero si es de impuestos es malo. Entonces el gobierno puede pedirlo prestado. Eso es un déficit. El gobierno tendrá un déficit. Y la pregunta es, ¿a quién se lo pedirá prestado si todos tienen dificultades financieras? Y la Reserva Federal dice que tiene el poder de imprimir dinero y dirán que pueden prestarte ese dinero. Entonces, la Reserva Federal le está prestando dinero y también le está prestando dinero a todos. Ok, así que cuando imprimen dinero están literalmente enviando un camión de caudales con bolsas llenas de efectivo y las distribuyen en los bancos locales. No, el dinero es digital. Entonces en realidad hacen ajustes de contabilidad en un archivo digital. Sí, lo importante es saber que todo lo que pensamos sobre el dinero no está limitado de ninguna manera. No es como si hubiera una cierta cantidad de dinero. Todo es simulado, todo es digital. Entonces pueden cambiar los dígitos y así crear dinero. Y es algo importante para tener en cuenta porque si pueden crear dinero tan fácilmente, ¿cómo sabemos que va a tener valor si crean demasiado? Esa es una de las consideraciones a la que se enfrentan hoy en día. Pero lo más importante que se debe saber al respecto, dando un paso atrás y mirando el panorama general, es que cada individuo, cada empresa y cada gobierno tiene cierta cantidad de dinero en forma de ingresos, una cierta cantidad de gastos y luego una cierta cantidad de ahorros. Lo haces individualmente y todos tus oyentes lo hacen y funciona de la misma manera para todos. De modo que si sus ingresos caen y son menores que sus gastos, están en problemas, a menos que tengan un buen ahorro y luego acuden a los ahorros. Entonces, en todo el mundo hay muchas entidades que están en problemas por eso. Así que el gobierno, las dos partes del gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, dos partes quieren dar cheques a la gente. Ahora es difícil decidir quién los recibe y quién no. Pero si no dan cheques a las personas ni a las empresas, estos irán a la quiebra, porque no pueden tener suficientes ahorros. Vimos que J. Crew se declaró en quiebra y verás que otros también quiebran porque no tienen suficiente y por lo tanto cuando quiebran es un proceso diferente. Y para evitarlo tienen que dar dinero, por eso imprimen dinero. Lo llaman imprimir y ni siquiera hay papel. Es crear dinero digitalmente y luego llega en forma de préstamos. Así que lo que estamos pasando es el mismo proceso que sucedió en el periodo de 1930 a 1945. Como decía, hay tres cosas importantes. Esa es una. La segunda es la gran brecha de riqueza. La tercera es el poder emergente que tiene China para competir o desafiar el liderazgo de los Estados Unidos. Así que cuando tienes estas tres cosas juntas, es una mezcla desafiante y sucede repetidamente. Un sistema monetario y crediticio menos efectivo hace que tengan que imprimir mucho y puede amenazar el valor del dinero. Segundo, cuando tienes una gran brecha de riqueza y una recesión económica, las personas están más inclinadas a tener conflictos. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Vamos a reconsiderar cómo vamos a dividir esa riqueza y eso cambiará los impuestos y las relaciones.
Y lo tercero es que ya no estamos en un orden mundial donde Estados Unidos es la única potencia dominante. Entonces tenemos estas tres cosas importantes y además tenemos la desaceleración en términos del virus. Así que podrías pensar que el virus fue un tsunami que vino y aunque se vaya y ya no lo tengamos, aún habrá dejado mucho daño económico de diferentes maneras. Entonces, el daño económico tiene que ser entendido y tratado. Quienes están familiarizados con las finanzas, las instituciones financieras y cómo funciona la economía, podrán encontrar soluciones, pero una persona promedio que no entiende mucho de estas cosas, ¿qué puede hacer la persona promedio? Ellos no tienen bonos, no piensan así, tal vez ni siquiera entienden cuál es su plan de retiro o quizá ni siquiera tengan uno. Entonces, ¿cómo navegan esto? ¿Solo deben agachar su cabeza y hacer lo que puedan para pasar la tormenta? ¿O hay algo que aprender desde la perspectiva histórica para superar esto más fácilmente? Lo primero es ver tus ingresos, tus gastos y tus ahorros. Y luego, hacer una prueba de estrés para sentirte seguro. Si tuvieras que perder tus ingresos, o si los ingresos cayeran más allá de cierto nivel y lo visualizas, tal vez significa que necesitarás un seguro de desempleo o lo que sea. ¿Cuánto tiempo puedes vivir en un estilo de vida aceptable? ¿Y tienes ahorros? Eso es adecuado para esto. Bien, entonces lo que haces es calcular. Si viviera en un estilo de vida más simple y tuviera esta cantidad de ganancias, ¿cuántos meses o cuántos años podría vivir de manera aceptable? Luego miras en qué invertiste el dinero. ¿Dónde lo guardas? Las tasas de interés de 1929 al 32 llegaron a cero, imprimieron dinero. Tuvimos una gran brecha de riqueza y luego se sentaron y discutieron cómo lo mantenemos ordenado y cómo cambiamos las circunstancias con impuestos o cómo lo reorganizamos para que el sistema funcione bien. También existe un riesgo al mismo tiempo porque el mundo está pasando por esto y hay un riesgo de conflicto. En Alemania, Hitler llegó al poder en 1933 y lo hizo en 1933 porque hubo muchas luchas internas para tratar de llevar orden a la producción. Porque todos, la izquierda y la derecha, los comunistas y los fascistas, todos luchaban por la riqueza. Porque todos luchan por la riqueza cuando hay una recesión. Y en ese momento existían democracias que optaron por no ser democracias, que querían que un líder fuerte se hiciera cargo y que dirigiera el país. Y luego, por supuesto, había muchos tipos de líderes y luego llegó la guerra. Así sucedió la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando lo analizas, ese es un panorama político. Pero volviendo al hombre promedio, en términos de sus finanzas, diría que lo importante son estos tres elementos. Tener un plan y tal vez tener un plan con tu familia. ¿Qué haces cuando las cosas se ponen difíciles? Y luego tienes que mirar lo que sucede en la política. Con la política. Depende de la persona. Algunas personas entenderán más sobre política que otras. Así que lo que deberían hacer depende de lo que puedan hacer bien. Creo que tu audiencia es amplia. Tienes una audiencia muy amplia. Y diría que hay muchas personas en tu audiencia que pueden planificar un estilo de vida simple que puede ser maravilloso. A veces tenemos estas necesidades que no son tan grandes como imaginamos. Y, tú sabes, ¿tienes una cama para dormir?
¿Tienes comida para comer? ¿Tienes atención médica básica? De acuerdo, si empiezas a pensarlo bien, ¿cuáles son mis necesidades? Lo que realmente necesito para estar bien. ¿Y cómo puedo proveerme de esas necesidades? Entonces, una vez que lo tienes en mente, eres libre, ¿ok? Puedes ir más allá. Puedes pensar, voy a hacerlo durante un año, o 2 años, o un mes, o lo que sea. Pero creo que visualizamos demasiado las cosas a las que estamos acostumbrados. Una de las cosas buenas de este ejercicio es que te devuelve a lo básico. Puedes volver a lo básico. Y como digo, si tienes una cama para dormir, y tienes comida, etcétera, y tienes esas cosas básicas y buenas relaciones con las personas que se preocupan por ti y atención médica básica, si te preparas para eso y calculas cómo obtenerlo, tal vez no será en el lujoso lugar en el que estás, tal vez será en otro lado. Una vez que lo visualizas y lo metes en tu cabeza y dices, oh, puedo entenderlo, entonces tu estrés desaparecerá porque mientras lo visualizas, de muchas maneras, esa es una vida feliz. No lleva mucho tiempo, hay estimulación, hay naturaleza, hay relaciones. Estas cosas maravillosas, fundamentales, las más importantes, se pueden obtener. Y para muchos de ustedes, creo que si lo analizan y se preparan para eso, veo a varias personas que están en bancarrota. Y lo he visto durante muchos años. Y en realidad es solo el proceso de ajuste. Una vez que llegan a ese punto donde, se acostumbraron, están bien. Es la ambigüedad, es la preocupación, es el estrés. Así que si haces eso desde el principio y lo imaginas en tu mente, entonces sabes todo lo que puedes hacer desde allí y es la guinda del pastel. Quiero enfatizar que puedes hacer un presupuesto para esto. Puedes analizarlo, encontrar ese escenario, ver cómo será para que sepas lo que tienes. Entonces sabrás que estás a salvo. Una vez que estás a salvo, todo lo demás es lujo. Si quieres más consejos, sabiduría u orientación de otros emprendedores exitosos sobre cómo puedes navegar la situación del coronavirus, mira el video que está justo aquí. Espero que te guste, continúen creyendo y nos vemos pronto.